Qué gusto saludarlos a través de este medio. Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes un poco de lo que la Biblia dice y este es el domingo 29 de marzo del 2020. Estamos en tiempos difíciles, pero de alguna forma también en tiempos de reflexión y de poder clamar a nuestro Dios y ver también cómo Dios actúa a través de estos tiempos. Entonces, este es la predicación para este domingo y yo les invito a que me acompañen a orar y así empezar a analizar el texto que nos toca hoy, que es en Ezequiel capítulo 13. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocer lo que quieres de nosotros y también lo que no quieres. Te rogamos que nos dirijas, que nos guíes, que pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas, que podamos glorificarte. Señor, ponemos tu palabra en tus manos, rogándote que nos hables, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el texto. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Y esto realmente nos lleva a pensar, primero, que al profeta Ezequiel le viene la palabra de Dios. Y de alguna forma es una expresión que nos marca que Dios va a hablar a Ezequiel específicamente. Y después le dice lo que tiene que profetizar. Y a quiénes tiene que profetizarlo. Y después dice lo que están haciendo estos que profetizan. En estos tiempos podemos ver cómo hay muchas personas que quieren hacerse los vivos. Y lo digo en esta palabra porque usted puede ver allí en las redes sociales cómo le mandan, ¿verdad? Hay gente que le dice, bueno, protéjase del coronavirus, mande su diezmo y para que oremos por usted, para que mande Dios protección. ¿Sabe? Yo no puedo entender cómo pueden pasar estas cosas, sin embargo pasan. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver en cuanto al texto bíblico es que la Biblia nos enseña que la palabra que tiene que mostrarse es la palabra de Dios. No son mis pensamientos, ni mis ideas, ni lo que a mí me parece el texto, sino lo que dice la Biblia. Y debemos de concentrarnos en ello de tal manera que podamos entender y comprender lo que Dios nos dice. Así que dice aquí en esta parte, dice que profetizan de su propio corazón. Y bueno, cuando hablamos del corazón, y en algunas versiones nos dice de su propia imaginación. Pero entendemos que muchas personas tienen esa corazonada. Ellos piensan, ellos creen, y sin embargo no es lo que ellos piensan o lo que ellos creen, es lo que Dios dice. Por eso dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor. Hay profetas insensatos. Esta palabra insensato me llama mucho la atención porque es la misma palabra que se ocupa allí en el Salmo 40, como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, nosotros podemos ver y podemos entender, ¿verdad? Que estos son profetas insensatos. Dice, profetizan bajo su corazón, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Sabe? También pueden escuchar rumores, ¿verdad? De gente que dice, no se preocupen, esto no va a pasar nada. Empiezan a ver diferentes tipos de historias
que dicen esto es un invento del hombre, es un invento de los gobiernos, nos quieren atemorizar, no les va a pasar nada. Y sin embargo vemos las noticias, vemos los sucesos y nos vamos dando cuenta que es verdad. Ahora, una de las cosas que debemos evitar es sufrir el temor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos preocupados, de alguna forma nos hacemos un poco vulnerables. Cuando tenemos temor de que nos puedan pasar las cosas, digamos, abrimos una puerta porque nuestras defensas se van a bajar cuando nosotros estamos atemorizados. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esto nos ayuda a entender y a ver que cuando nosotros nos esforzamos a ser valientes, Dios también obra a través de ello para que nosotros podamos resistir. Ahora, el verso 4 nos dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y es curioso porque culturalmente cuando se habla de las zorras o de los zorros, de este animalito, ¿verdad? Que es familia de los canídeos y que de alguna manera estos pues son muy sigilosos, de alguna manera también allí pueden evadir trampas, pueden comer desde un ave hasta comida casera, ¿verdad? Hasta las croquetas de los perros se pueden comer. Entonces, también tienen como un sinónimo, ¿verdad? De persona astuta, ladrona, estafadora, es un zorro. Entonces, cuando están hablando de estos profetas insensatos, también estamos viendo que pues son personas que están en este momento donde va a haber conflicto, están aprovechándose. Y mucha gente en estos tiempos busca la protección. Y busca la protección, ustedes pueden también ver en las redes sociales, no sé si les han llegado a mandar, pero eh, eh, estas cuestiones de lo que es estas cadenas de oración para que Dios los libre. Y yo entiendo que debemos orar y debemos confiar en Dios, pero también entiendo que la gente necesita primero a Dios para que Dios les pueda escuchar. Y lo segundo es que no hay fórmula. No hay fórmula que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Dios dijo, Dios hará. Pero creemos en el propósito de Dios. Creemos que Dios hace las cosas de una manera auténtica y que ayuda a que nosotros podamos entender su plan, que es perfecto. Vea el verso 5. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y bueno, es que estos profetas habían dicho, mire, tenemos este muro. Ustedes saben que la ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada, una ciudad difícil de conquistar. De hecho, al rey David le costó muchísimo trabajo conquistarla, porque estaba fortificada, estaba amurallada. Y entonces los profetas fueron allí y dijeron, aquí en este muro no va a pasar nada. En estos días podemos ver cómo mucha gente declara, mucha gente arrebata, mucha gente le dice a Dios lo que tiene que hacer, cuando la realidad es que Dios dijo y Dios hará. Y mire cómo es que este verso nos muestra que no iba a resistir, porque Dios iba a permitir esto. Vieron vanidad y adivinación. Y dice adivinación mentirosa, es decir,
con engaño. Y esto es algo que en nuestros días podemos encontrar constantemente. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. ¿Saben? Hay iglesias donde no se puede mencionar infierno, no se puede mencionar pecado, no se puede mencionar, ¿verdad?, que Dios castiga, sino todo debe ser en paz para que la gente no se sienta ofendida o triste. Pero una de las razones de la palabra de Dios es que la palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios nos tiene que hacer sentir mal con nuestro pecado. Debemos reconocer que no andamos rectamente de Dios si es que no lo estamos haciendo. Pero también la palabra de Dios nos anima y nos enseña y nos dice que si estamos viviendo como Dios quiere, entonces vamos a tener bendición. Y no debemos temer, porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios bendice a los que le bendicen. Así que estos adivinan. Claro, en muchas ocasiones le pegan, ¿no? Es como aquel que llega a leer el horóscopo y está viviendo una situación similar a lo que está diciendo y dice, está hablando de mí. ¿Sabe? Adivinación mentirosa. Porque no le están diciendo la realidad. Y lo curioso de todo es que muchos cristianos entran en ese camino, entran en ese engaño, entran en esa mentira de querer saber que va a venir todo bien. Yo siempre, de alguna forma, puedo entender y puedo ver que sí Dios nos protege, que sí Dios nos provee, que sí Dios nos cuida. Pero también debemos entender que hay un propósito más precioso para los cristianos, y es llegar a su presencia, es llegar a nuestra patria celestial, a ese cielo que Dios ha prometido, ese cielo donde Cristo dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, se los hubiera dicho, ¿sabe? Así que de alguna manera, Dios va a permitir con propósitos definidos que algunos perezcan. Y yo espero que ninguno de nosotros lo haga, sobre todo por estas situaciones. Pero si usted se da cuenta, un día va a suceder, tarde que temprano, vamos a estar en la presencia de Dios. Y lo que Dios quiere es que en estos tiempos, que son los tiempos donde verdaderamente, como estamos apanicados, buscamos a Dios. Queremos portarnos bien, queremos agradar a Dios. ¿Para qué? Para que no nos toque. Queremos que de alguna manera Dios pueda pasar ese ángel de la muerte y no nos toque. Sin embargo, ¿y si así fuere? ¿Dios es malo? ¿Dios no es justo? ¿Saben? De alguna forma, Dios quiere que esperemos en Él. Dios quiere que nos encomendamos a Él y quiere que de alguna forma estemos fuertes, que seamos valientes y esforzados para predicar el mensaje que ha dejado, que es Cristo murió por los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y ese regalo de la vida eterna es el que debemos de proclamar, en estos tiempos sobre todo. Y ahora usted ni siquiera tiene que salir porque tiene las redes sociales, tiene el teléfono inteligente donde usted puede mandar mensajes y usted puede de alguna manera compartir el mensaje que Dios ha dejado. Que todos somos pecadores y que el pecado nos condena, pero Cristo murió por los pecadores. Cristo nos salva a través de la fe. Y esto lo dice la Escritura allí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar por las obras, sino la fe en la obra que Dios hizo a través de Jesucristo. El verso 7 es una pregunta. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Qué pues decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? ¿Se da cuenta? Dios no dijo nada. Dios
de alguna forma deja que las cosas sucedan porque Él tiene un propósito en la historia del hombre. Y ese propósito es, primero, que conozcamos a nuestro Creador. Después, ¿verdad? Que le glorifiquemos, que trabajemos para Él, que vivamos para Él, que seamos agradecidos por lo que Él hizo, por librarnos de las garras del diablo y del infierno. Pero también que proclamemos quién es Él y lo que ha hecho en nosotros. Y podemos recordar a ese endemoniado gadareno, que verdad quería seguir al Señor Jesucristo, y Él le dijo, no, ve a tu familia, y dice que Él fue a Decápolis, y Decápolis, Deca, recuerden, el griego es 10, polis, ciudad, así que fue a 10 ciudades a proclamar lo que Cristo había hecho por Él. Así que mucha gente se atreve a decir, Dios me ha dicho, ¿no? En estos tiempos hay mucha gente en congregaciones que se levanta y dice, Dios me dijo, ¿verdad? Dios me reveló. Y aún algunos predicadores que de alguna manera usan esta frase, Dios me dijo. Y bueno, la Biblia nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo. Entonces, Dios ya habló. Y Dios dejó su palabra para que atendamos a la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Así que necesitamos dejar de creer a esas gentes que dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios no le dijo nada, porque lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Vean lo que dice el verso 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabe? Nosotros debemos entender, comprender que Dios es el Señor. Y cuando hablamos del Señor, de esta palabra Kyrios o Kurios, entendemos que Él es el dueño de todo, que Él es el soberano, el gobernante, el que de alguna manera dice y se hará. Por cuanto vosotros habéis hablado, sigue el verso, vanidad, y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor, Jehová el Señor. Ahora, yo entiendo que mucha gente puede ver y puede sentir y puede de alguna manera creer que es la revelación de Dios. Pero recuerde, Satanás también se disfraza como ángel de luz. Y muchas veces necesitamos recordar el texto que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:9. Mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Por lo tanto, debemos creer la palabra de Dios, las palabras de Dios, y seguirlas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque puede haber que haya gente que use estas frases de la palabra de Dios para decirle que Él tiene la revelación, cuando la revelación la tenemos en su santa y bendita palabra. Verso 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinen mentira, no estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y este fue un problema que pudimos encontrar en el libro de Nehemías. Allí en el libro de Nehemías había mucha gente que se había de alguna manera entremetido con el pueblo, pero no tenía genealogía, no se sabía quién era, y por eso allí lo separaron, ¿verdad? Porque decían, si estos no tienen cómo comprobar que son israelitas, pues no tienen parte ni suerte. Y aquí hay 3 promesas que hace el Señor. Dice que no estarán en la congregación de mi pueblo, lo cual indica que serán desechados por Dios. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. ¿Sabe? Allí había un recuento de quienes pertenecían.
porque no todo el que estaba en el pueblo era israelita. Ustedes pueden recordar que cuando salieron de Egipto, pues muchos egipcios y de otras naciones se pegaron al pueblo, y estos eran los que de alguna forma les metían propaganda de dioses ajenos, y eran los que de alguna manera hacían que el pueblo se fuera por otros dioses. Pero por eso el Señor recomendaba que debía apartarse de los que no eran de su tierra, de su pueblo. Y la tercera promesa que hace es: ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, de alguna manera Dios quiere mostrarle a estas personas, a estos falsos profetas, que Dios va a tomar cartas en el asunto. Si alguien se mete con Dios, Dios se encargará. Por eso nosotros no debemos defender a Dios. Hay mucha gente que quiere defender a Dios. Sin embargo, ¿Dios no puede defenderse solo? Yo creo que sí. La Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios, de un Dios vivo. Y nuestro Dios vive y vive para siempre. Y Él tomará cartas. No sé si ahora en este mundo, no sé si después. Pero sabemos que también hay un libro de la vida, y allí Dios va a poner a todos los que somos salvos, aquellos que hemos creído en Él, los que hemos confiado en ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Dios se va a encargar. No nos metamos en pleitos, ni tomemos la espada, porque dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Verso 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros se recubrían con lodo suelto. Ahora, la gente de alguna manera lo que quiere es eso, paz. Y entonces encontramos iglesias donde se predica todo lo bueno. Tú vales mucho, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, o sea que no hay ningún impedimento, y Dios te va a dar riqueza. ¿Saben? Yo no sé, pero creo que de alguna forma no podemos decir general, porque sí, Dios puede que muchas personas puedan enriquecerse, porque no hay ningún problema en ello. ¿Sabe? Yo creo y he pensado y lo he visto a través de mi vida, que hay gente que Dios hizo para que hiciera fortuna, pero hay gente que no puede hacer fortuna. Dios es el que determina. ¿Se acuerdan? El proverbio nos dice que Dios hizo tanto al pobre como al rico. Así que nosotros podemos entender que la gente quiere paz, pero no hay paz. Si nosotros podemos entender, esta enfermedad es consecuencia, de alguna manera, del primer pecado del hombre. Porque cuando el hombre pecó, entró la muerte. Por cuanto todos pecaron. Entonces, este tiene un propósito. Cuando vemos esto de que la gente muere y muere, hay gente que se alarma y entonces predica lo contrario, no dice paz, no se preocupen, hay gente que lo hace, no va a pasar nada, nadie va a morir, Dios protege a los suyos, y hay gente que cree en los amuletos, ¿verdad? Y que a través de sus amuletos no va a contraer ninguna enfermedad, pero realmente es la voluntad de Dios, es si Dios quiere. Si Dios no quiere, no le va a pasar nada. Pero entonces están los otros que predican: no, va a haber mortandad, Dios está castigando a los pueblos, y todas atrás vean Italia, allí donde está el Vaticano, Dios está, ¿saben? Yo no sé si es así. Lo que sé es que Dios tiene un plan perfecto, y que la Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que Dios quiere que todos sean salvos. Yo no veo a un Dios airado, ni un Dios que esté castigando, sino veo a un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Un Dios que dice: abre la puerta de tu corazón y yo cenaré contigo. Un Dios
que dice, te doy a mi Hijo Jesucristo, cree en Él. ¿Sabe? La consecuencia vendrá posterior, porque dice la Biblia, allí será el llorar y el crujir de dientes, hablando el Señor Jesucristo del infierno. Pero no antes. No pensemos entonces que Dios está castigando a las naciones. Sí, sin embargo, Dios está salvando a las naciones. ¿Por qué? Porque a través de esta circunstancia, ustedes pueden verlo. Allí, presidentes de naciones, orando, tratando de depender en Dios, buscando la dirección de Dios y diciendo que Dios es el que va a proteger. ¿Sabe? Ahí lo podemos encontrar al presidente de Paraguay, al presidente del Salvador, ¿verdad? Al presidente de Brasil, aún el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Está diciendo, Dios nos proteja, y están orando allí en público. Antes nunca se había visto esto, y ¿sabe qué? Yo creo que mucha gente en este tiempo de pandemia se va a convertir a Cristo. Y nosotros podemos ser el instrumento de Dios para que esa gente se convierta a Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es compartir nuestra fe, compartir lo que hemos creído. Y nosotros creemos que Cristo resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, que Él es Dios y que Él es el único que puede salvarnos. Por eso debemos aprovechar estos tiempos para dar testimonio. Así que, de alguna manera, están diciendo, ¿verdad? Paz, no habiendo paz. Es decir, la gente no puede decir ni paz, ni puede decir destrucción. Será lo que Dios quiera. Dios es un Dios de paz. Jehová Shalom. Dice, siguiendo el pasaje, aquí dice, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí que la pared haya, y aquí cuando la pared haya caído, no os oirán. ¿Dónde está la embarradura con que la recubriste? ¿Sabe? Y entonces ellos hacían sus pócimas, ¿verdad? Y decían, miren, este yeso los va a cubrir y los va a proteger. Sin embargo, era pura fachada. Era pura fachada. Y esto nos habla muchas veces como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque laváis lo de fuera del vaso, pero lo de adentro, ¿verdad? Lo de adentro está sucio. Y a veces de alguna manera tenemos una apariencia de piedad, pero por dentro nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y esto Dios dice que lo va a derribar. Y esto lo va a hacer porque dice la Biblia que todo va a ser expuesto delante de Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo también nos dice que debemos cuidar cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que vienen tiempos tempestuosos donde va a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Verso 12, y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? ¿Sabe? Dirán, es que confiamos en una pared, es que confiamos en esto, pero no confiamos en Dios. La gente en estos tiempos confía en pócimas, ¿verdad? Hasta chistes hay, ¿verdad? Ahí póngale afuera de su puerta, soy pobre, porque a los pobres no les da. No, ¿sabe? No hay nada que, si no es la voluntad de Dios, o si es la voluntad de Dios, Dios hará lo que tiene que hacer, y lo va a hacer para glorificar su nombre y para que mucha gente conozca que Él es Dios. Verso 13, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo, para consumir
así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Es decir, estos falsos profetas morirán en este acecho que hará Babilonia. Ahora me llama mucho la atención porque si ustedes recuerdan, cuando Nehemías regresa, primero Esdras viene y reconstruye el templo, pero Nehemías oye acerca de la ciudad y se entristece y llora y ora, y vemos cómo él va a regresar a Israel y va a reconstruir las murallas. ¿Por qué? Porque habían sido quemadas, habían sido derribadas, él había sido asolado, Israel era irreconocible. De alguna forma, a veces podemos en la arqueología ver allí las ruinas de... Aquí fue una ciudad y uno dice, pero no me la imagino, ¿verdad? Porque está todo tirado y lo único que me quedó es el croquis, pero ¿cómo eran las casas? ¿Cómo eran los edificios? ¿Verdad? Y allí hay gente que intenta poder a través de software reconstruir las ciudades y después nos las muestran, ¿verdad? Y se ve la majestuosa ciudad de Pompeya, ¿verdad? Antes de que el Vesubio hiciera erupción. Y así muchas otras ciudades, ciudades aztecas, la misma Ciudad de México, ¿verdad? De alguna forma reconstruida y uno dice qué bonito era la ciudad. Sin embargo, Israel también, Jerusalén en su caso, era una ciudad majestuosa, pero quedó en las ruinas. ¿Y sabe por qué? Por el pecado. Nuestras vidas pueden quedar en ruinas por el pecado. Eso es lo que hace el alcohol, eso es lo que hacen las drogas, eso es lo que hace la mentira, eso es lo que hace el no ser honestos, eso es lo que hace el tener a Dios como un amuleto. Como decir, Señor, si te necesito, ahí te llamo. Sin embargo, Dios quiere que usted sea convertido, que usted sea su hijo, que usted sea ferviente, que usted hable de Dios, que usted viva la vida cristiana. Verso 16, los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. ¿Sabe? Aquí ya habló a los falsos profetas, ahora va a hablar a las mujeres. Las mujeres que de alguna forma podemos entender que llegan a seducir al pueblo, y ahí tenemos un ejemplo como Jezabel, la cual también el Apocalipsis nos habla de ella, una mujer que llevaba a la gente a la fornicación, y de alguna forma muchas veces ahí tenemos a las brujas, a las hechiceras, ¿verdad? ¿Y cómo nos las pintan? ¿Verdad? Con una narizota y una verruga ahí en la punta de la nariz, ¿verdad? Viejitas, con el pelo todo despeinado y su gorro de cucurucho, y sin embargo están lejos de lo que es. ¿Sabe? De alguna manera, acuérdese que Satanás se disfraza como ángel de luz y también utiliza mujeres bellas para engañar a los hombres y llevarlos cautivos. Vea, vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas, contra su propio mal. El verso 18 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, seducir las almas. Y uno puede entender, ¿verdad? La palabra nepesh, allí en el hebreo, nos enseña alma, que es la parte inmaterial del hombre, y que allí es donde se concentran las emociones, la voluntad y el intelecto. Caza el alma, de manera que los hombres o las mujeres que acuden a ellas no pueden pensar, no pueden sentir
y no pueden hacer. ¿Por qué? Porque están siendo cautivas, almas cautivas. Y vea lo que dice ahí: habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y lo que están haciendo es engañar y manipular. ¿Para qué? Para que ellas se puedan mantener. Es curioso, ¿no? Porque ahora que estamos en casa, pues muchas veces la curiosidad, ¿verdad? A ver qué hay en la tele, qué dicen las noticias, y de repente se encuentra ahí a uno vestido de indio, ¿no? Y él dice tener la solución para la vida de todos, ¿no? O luego encontramos ahí a un colombiano, ¿verdad? Que diga cuál es su problema y nosotros le vamos a decir que, nada, ¿sabe? La verdad es que nadie puede hacer nada si Dios no lo permite. Pero de alguna manera podemos entender que estas personas están siendo utilizadas por el diablo para poder hacer cosas como estas. Ahora me llama mucho la atención estas vendas mágicas. Dice para las manos y velos mágicos. Y esta es una costumbre babilónica que de alguna manera había llegado hasta Jerusalén. Es curioso, ¿no? Porque los babilonios son los que van a hacer estragos en Israel en las cosas que ellos confiaban. Pero si ustedes recuerdan, mucha gente tiene en sus brazos, en sus muñecas, ahí un listoncito rojo. ¿Sabe por qué es rojo? Porque atrae la fortuna. Y allí en la bolsa, ¿verdad? Ahí una gente trae una pata de conejo, ¿verdad? Allí en la cartera uno trae el dólar de la suerte, ¿verdad? Dinero llama dinero. Y trae sus cosas que de alguna forma le van a generar, según ellos, porque alguien les dijo, protección, seguridad, y les van a dar también prosperidad. ¿Sabe? Verso 19, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Y usted se da cuenta que mucha gente quiere escuchar mentira. Yo el otro día le comentaba a mi hijo, ¿cómo es posible que esta gente pueda pagar un programa de televisión? Yo no sé cuánto cuesta un programa de televisión, pero que pase diario, wow, no sé, me imagino que debe costar bastante. Y para poder pagarlo, pues debe también recibir muchos ingresos. ¿Sabe? Esta gente recibe ingresos porque la gente está deseosa de oír lo que quiere oír. ¿Sabe? Si yo les digo algo que no es positivo, usted dirá, ay, nada más puras malas noticias. Pero si yo le digo que usted va a ser sano, que usted va a ser próspero, que usted va a ser una persona que va a atraer a los demás alrededor de usted para que usted pueda hacer negocios y sus negocios puedan crecer, que usted va a ser una persona atrayente con esa personalidad que Dios quiere que usted tenga, entonces la gente dice, sí, eso es lo que yo quiero. Pero yo no quiero que nadie me venga a juzgar, que nadie me venga a decir que yo soy pecador, que nadie me venga a decir que yo me voy a ir al infierno. Yo lo que quiero es que me digan que soy bueno y que merezco lo mejor. Y que Dios me quiere dar un Ferrari, que Dios me quiere dar una mansión, y que Dios me quiere dar salud, y que Dios quiere darme muchos hijos, y que Dios quiere darme una esposa bonita, y Dios quiere esto y todo positivo. Pero si nosotros vemos nuestra realidad, y sobre todo la realidad de Dios, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros confiamos en Dios y creemos que todo lo que está sucediendo es por su voluntad y que tiene un propósito. Y quiere que muchas almas sean liberadas de la esclavitud del pecado y vengan al arrepentimiento y sean salvas. Y vea lo que dice el verso 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré
para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. ¿Se da cuenta? Los tienen cautivos. Y es curioso porque allí en Juan capítulo 8, a unos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y también les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabe? Muchas veces debemos de reconocer que somos esclavos de hábitos, de malos hábitos. Debemos reconocer que somos esclavos del pecado porque continuamente estamos haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos. Pero Dios quiere liberarnos. Pero que dice el 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta? Dios quiere que conozcan de su persona. De alguna manera, Él quiere llevarlos a Él. Si bien hay calamidad, si bien hay destrucción, si bien hay hambre, si bien hay desnudez, si bien hay escasez y circunstancias complicadas, difíciles, enfermedad, pero Dios quiere ser conocido y reconocido. Por lo tanto, manda este tipo de circunstancias para que también la gente crea. Y nosotros debemos saber que la gente en estos tiempos está sensible a la voz de Dios. Quiere escuchar la voz de Dios. Quiere buscar agradar a Dios. Y lo hace con una actitud incorrecta porque quieren que los libre de la muerte, quieren que los libre de la enfermedad. Pero cuando entendemos que no importa morir, porque para mí el morir es Cristo, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y allí el Señor Jesucristo dice: confía. ¿Saben? Cada uno tiene su hora y su momento. Si Dios no quiere, en este tiempo no vas a morir. Si Dios lo quiere, aunque te pongas tapabocas y te compres medicina, pero esperemos que Dios no lo quiera. Porque yo creo que mientras hay vida, uno puede ser un instrumento de Dios. Y yo creo que también Dios quiere, a ver, ¿para qué quieres vivir? Para servirle, para servirte, Señor. Hacer tu voluntad me ha agradado, no solamente para vivir, para no sufrir, no solamente para no enfermar y morir de esa manera tan trágica. No quiero ser parte de esas estadísticas, pero ¿sabe para qué? Para servirte, Señor, porque yo quiero ser un instrumento en tu mano, porque yo quiero ser un misionero, una persona que predique tu palabra donde quiera que yo vaya, ahí en el trabajo, allí en la escuela, allí en mi hogar, con mis vecinos, yo predicando el evangelio, para que se cumpla esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que de alguna manera podemos entender que este es uno de los propósitos de Dios. Verso 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión humana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Así que termina el capítulo 13, con una promesa. Dios nos va a librar de estas personas. ¿Quién lo va a hacer? Dios, porque en Dios confiamos. Y no debe ser una frase, ¿verdad? Como allí en los dólares, allí está, en Dios creemos. Sino debe de ser una vida que muestra que cree en Dios. ¿Y cómo sé que creo en Dios? Bueno,
Porque sé que a Dios no le agradan las mentiras, no digo mentira. Porque sé que a Dios no le agradan las malas palabras, no digo malas palabras. Porque sé que a Dios le agrada que yo ore, oro. Porque sé que a Dios le agrada que yo testifique, testifico. Y de alguna forma, allí me doy cuenta que estoy creyendo en Dios. Porque no solamente es decir creo, porque recuerde, Santiago dice, creéis en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así que creer en Dios va más allá de una vida que dice creer, pero más bien de una vida que vive conforme a la voluntad de Dios. Un día Dios nos va a librar de estas personas y debemos orar para nosotros ser fieles y ser instrumentos de justicia. ¿Sabe? Nosotros no confiamos en agoreros, en adivinos, nosotros no confiamos en amuletos, no confiamos en el ajo, no confiamos en la cebolla, no confiamos en las pulseras, ¿verdad? No confiamos en una papa, no confiamos en un papel, no confiamos en un té, no confiamos en medicina, confiamos en Dios, confiamos en Dios, porque Dios puede librarnos. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Y nos librará. Y nosotros debemos creer que si Él quiere nos va a librar. Pero si no, de todos modos, no nos arrodillaremos ante los ídolos, sino que honraremos a Jehová nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Honra y gloria, porque suya es a través de nuestra vida. Vamos a concluir con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tú protejas a tu pueblo en estos tiempos de angustia, en estos tiempos peligrosos. Te ruego, Señor, que nuestra confianza en ti crezca, que nos fortalezcamos en tu poder y en tu fuerza, sabiendo que tú nos librarás. Pero si no, estamos confiando, porque sabemos que tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, bendice a mis hermanos, suple sus necesidades. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú no eres cristiano, nunca has recibido a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y dile a Jesús que reconoces que eres pecador, que tu pecado te separa de Él y acéptale como tu único Salvador. Y esto cambiará tu vida. Y no solo tu vida aquí en la tierra, sino tu vida en el mundo venidero. Porque hay algo claro y algo que nadie puede evitar. Todos vamos a morir. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Cristo me salvó. Así que, pues agradezco mucho su atención. Gracias por suscribirse y gracias por poder ver este video. Y pues lo que nosotros queremos es que Dios le bendiga y pues hasta la próxima.